Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Edgar Giovanni Prieto Amaral. Soy fisioterapeuta de profesión con una especialidad en neurorehabilitación, una maestría en gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy les voy a compartir en este congreso un tópico un tanto embromoso, pero interesante, sobre los procesos metabólicos para la administración de la actividad física en la rehabilitación. Nosotros comúnmente creemos que el tener una dominio, o no tanto un dominio, sino un conocimiento base de las rutas metabólicas, realmente nos exenta de poder tener eficiencia o eficacia en nuestros protocolos de tratamiento y en nuestros protocolos de administración del ejercicio con nuestros pacientes. Y bueno, cuando nosotros llevamos a cabo nuestras clases de bioquímica en nuestros primeros cursos, es el terror el aprendernos rutas metabólicas, enzimas, y nosotros decimos, bueno, ¿y para qué demonios me va a servir todo esto? No es tanto el hecho de para qué me va a servir, sino cómo lo voy a aplicar en mi quehacer profesional. Habrá en el área médica donde, bueno, apliquemos incluso para poder regular un trastorno electrolítico ácido base, el poder determinar si un paciente se encuentra en acidosis o en alcalosis respiratoria o metabólica, si está compensando, si no está compensando. Pero nosotros como fisioterapeutas, bueno, en nuestra área, difícilmente vamos a tener acceso a una gasometría, ya que, pues bueno, son estudios laboratoriales que en tendencia se utilizan para pacientes intrahospitalarios, ¿no? Pero bueno, también tenemos otras herramientas donde podemos conocer en qué estadios se encuentran nuestros pacientes y cómo poder ayudar a hacer la activación o la inhibición de estas rutas metabólicas en función de nuestros objetivos terapéuticos. Y bueno, hablando un poquito de glucólisis, yo creo que es algo de lo que se nos frustra un poco cuando hablamos en un principio, porque decimos, bueno, entonces, ¿cómo es posible que el cuerpo reconoce que tiene que activar la glucólisis? Pues tan sencillo como desde el hecho en donde nosotros ingerimos cualquier alimento, se desdobla desde la amilasa salival y todo el conjunto de enzimas digestivas en la boca, donde se transforma el bolo, y bueno, ahí pasa todo su proceso de desdoblamiento de macronutrientes y llega al enterocito, y entonces todas esas cantidades de glucosa se concentran en la sangre. Y entonces, ahora sí ya mandamos esta vía de señalización a nuestro páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans beta, y entonces ahora sí hay un llamado a la secreción de insulina. Insulina conocida como una hormona que nos ayuda a mandar una vía de señalización al núcleo de la célula diana. ¿Para qué? Para que esta célula diana saque a la superficie proteínas receptoras iónicas de canal que las conocemos como los GLUTs. Y entonces estos GLUTs, que tienen altas afinidades a la glucosa, como el GLUT1, el 3 y el 4, salen a la periferia, y gracias a la primera enzima de la glucólisis, que es la glucosa 6-fosfatasa, entonces ahora convertimos ese C6H12O6 que conocemos como glucosa capilar y lo pasamos como glucosa 6-fosfato, y así puede iniciar el proceso de glucólisis. Básicamente, bueno, ya llevamos el macronutriente desde el alimento hasta la parte de la célula diana, y pues todo esto se va a llevar en el citosol. ¿Y en el citosol de quién? De todos los hepatocitos. Los hepatocitos, si recordamos, es la unidad estructural y funcional del hígado, y esto se va a activar cuando yo necesite energía. Puede ser que yo necesite energía para la motilidad de mi intestino, como para poderme desplazar, como para altas cantidades de movilidad, como el hecho de que yo voy a tener un maratón, me estoy preparando para alguna competencia deportiva, o simplemente voy a entrar en una acción física vigorosa. Tenemos después, ahora, una retroconversión, otra ruta metabólica que llamamos glucogenólisis, en donde nuestro sustrato, en vez de ser la glucosa, esa glucosa que nos llegó del alimento, entonces ahora va a ser el glucógeno. Llámese así, que este glucógeno
es fabricado gracias a otra ruta metabólica que se llama glucogenogénesis, en donde nosotros tenemos ese glucógeno se desdobla por enzimas y entonces obtenemos otra vez esa glucosa 6-fosfato para que se reintegre a la ruta de glucólisis y entonces tengamos esta preparación de sustratos de los dos piruvatos, los dos ATP y los dos NADH. Como sabemos, estos piruvatos se van a transformar si nosotros seguimos la guía de la fosforilación oxidativa. En el caso de la glucólisis, cuando se marcha hacia la dirección de las vías anaeróbicas, nosotros, en vez de tener los dos sustratos, los dos productos, perdón, de piruvato, vamos a tener los productos de ácido láctico, que a su vez, estos van a hacer un llamado al ácido araquidónico y entonces este va a estimular a las prostaglandinas y entonces tenemos la activación de COX-1, COX-2, COX-3 y entonces vamos a tener un proceso inflamatorio y manifiesto de dolor por una acción mecánica por el incremento de los líquidos intersticiales en la zona de los nociceptores y entonces a su vez estos nociceptores van a mandar una vía aferente, se procesa en el ganglio, sube por la vía piramidal y entonces nos va a marcar en el consciente de que vamos a percibir un dolor. Esto se asemeja macroscópicamente cuando nosotros hemos hecho un esfuerzo físico magno y nos duele el cuerpo y es una de las tantas causas por las cuales nosotros no regresamos al gimnasio. Después tenemos nosotros este proceso de glucogenogénesis en donde sabes que el cuerpo dice ya no necesito hacer tanta energía ni necesito producir tanto ácido láctico. Me quedaron glucosa 6-fosfato y entonces dice el cuerpo, perfecto, pues hay que almacenarlo. ¿Cómo lo podemos almacenar? Gracias a este mismo proceso y entonces se transforma de glucosa 6-fosfato a glucógeno. Todo esto pasa igual en el citosol de los hepatocitos y cuando se activa o cuando decimos, sabes que yo ya tengo demasiada glucosa 6-fosfato, cuando estamos en periodos de hiperglicemia. Cuando hablamos de hiperglicemia, hablamos de altas cantidades de glucosa en sangre capilar. Ahorita vamos a platicar un poquito sobre las dos definiciones adversas que se pueden confundir. Y bueno, también tenemos ahora la glicogénesis, en donde vamos a producir productos de propinato, aminoácidos, lactatos y glicerol, los vamos a convertir en glucosa. ¿Para qué los quisiéramos convertir en glucosa? Para insertarlos precisamente en la vía de la fosforilación oxidativa y entonces ahora sí obtener los dos cuerpos de piruvato, los dos cuerpos de ATP y los dos cuerpos de ADP, que sabemos, bueno, en la glucólisis realmente se producen 4 ATPs, pero recordemos que para que inicie todo este proceso de los GLUTs, se necesita activar una vía metabotrópica y entonces se necesita hidrolizar 2 moléculas de ATP. ¿Para qué? Para que comience el proceso. ¿Dónde se produce esta glucogénesis? Se produce precisamente en los periodos de ayuno. Ahora, nos vamos a la parte de los lípidos. Y entonces es cuando tenemos todas estas bonitas panaceas de conocer. Realmente tenemos acciones específicas para las vías metabólicas. Y entonces, ahora sí podemos determinar. ¿Cómo podemos decir que estamos en un proceso de lipólisis? Nosotros vamos a estar teniendo capacidades de sustratos en el triacilglicerol y lo vamos a transformar en productos de glicerol y 3 ácidos grasos. Y estos ácidos grasos ahorita vamos a ver dónde van a entrar para poder producir energía. Todo esto va a suceder en el citosol ¿de quién? Del hígado y del tejido adiposo. ¿Cuándo se activa? Se activa cuando tenemos degradación de los lípidos para formar ácidos grasos. Ahora, ¿yo cómo puedo obtener energía de esa grasa? Gracias al proceso de la beta oxidación, en donde obtengo todos esos ácidos grasos y entonces los inserto como grupos de acetil-CoA, FADH y NADH más hidrógenos, que todos estos entran en la cadena de transporte de electrones y el acetil-CoA se junta con el oxalacetato, producto del término del ciclo de Krebs, y entonces ahora sí tenemos ácido cítrico y puede comenzar el proceso de ciclo de Krebs. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro piruvato fosforilado.
Todo esto sucede en la mitocondria de los hepatocitos y, como ya lo mencioné, se activa para comenzar el ciclo de Krebs. Después tenemos el metabolismo del glicerol, que bueno, decimos, yo tengo tres ácidos grasos que se produjeron en la lipólisis y tengo un cuerpo de glicerol, pues yo tengo que utilizar ese grupo de glicerol y entonces este glicerol se transforma en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Y dónde creen que se transforma? Se transforma en los organelos de la mitocondria, en el hígado, y entonces gliceraldehído 3-fosfato forma parte del ATP como GDP. Y luego después vamos a tener un proceso de cetogénesis o la producción de cuerpos cetónicos, en donde vamos a tener el acetil-CoA y vamos a producir cuerpos cetónicos. Y esta disminución de cuerpos cetónicos es muy manifiesto porque en los pacientes que están diabéticos cayendo en una cetoacidosis diabética van a tener un aliento y van a transpirar como si tuviéramos destapada un boto de cetona para retirar el esmalte de uñas. Esto se produce en la mitocondria de los hepatocitos y es una respuesta a la disminución de la glucosa. Y entonces aquí es cuando entramos en este dilema. ¿Será lo mismo estar en hipoglicemia a tener una baja cantidad de glucosa? Cuando nosotros decimos que tenemos una hipoglucemia capilar, es porque tenemos bajas cantidades de glucosa en la sangre. Y cuando se activa la cetogénesis, cuando tiene baja la glucosa intracelular. Por eso cuando hablemos de una hiper o hipoglicemia capilar estaríamos hablando que estamos afuera de la célula, o sea, en el líquido extracelular. ¿Cuándo podemos decir que estamos con una baja o alta de glucosa? Cuando hablamos de los contenidos intracelulares. Después tenemos la síntesis de ácidos grasos, que bueno, yo ya tengo mucho acetil-CoA. ¿Qué es lo que sucede cuando nos excedemos al momento de ingerir alimentos de más? Pues yo ya tengo mucho piruvato fosforilado, o sea, ya tengo acetil-CoA y entonces ahora voy a producir ácidos grasos. Todo esto se produce en el citosol porque se regresa y entonces por eso se activa cuando dice el cuerpo, yo necesito reservar energía. Y luego decimos, bueno, ya me acabé la grasa, ya me acabé los carbohidratos. Entonces el cuerpo dice, ¿qué otro nivel macromolecular puedo utilizar? Proteínas. Y entonces esta proteólisis sucede cuando tenemos que degradar proteínas y formar nuevas cadenas polipeptídicas y tenemos una proteína y la transformamos en aminoácidos. Después tenemos la producción del ciclo de urea, donde vamos a tener tanto los cuerpos de amonio como los cuerpos de bicarbonato y vamos a producir urea. ¿Dónde ocurre esto? En la mitocondria de los hepatocitos y se activa cuando tenemos amonio en el cuerpo. Y por último, bueno, tenemos el ciclo de Krebs, yo creo que es el favorito de todos, en donde, bueno, vamos a tener nuestra unión entre el acetil-CoA y el oxalacetato y que vamos a producir un ATP, un GTP y 3-NADH en la mitocondria. ¿De qué órganos? Tanto de los hepatocitos como del miocito, como de las neuronas, y todo esto se activa gracias a la oxidación de los glúcidos. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos básicos que yo necesito conocer del metabolismo? Uno, ¿para qué demonios yo necesito el metabolismo? Necesito mantener la salud y la vida. ¿Para qué? Para mantenerme en homeostasis. Necesito, otra de las finalidades del metabolismo es permitir el crecimiento y el desarrollo individual, permitir la reproducción, alcanzar reacciones químicas de un organismo que construyen y van a transcurrir en dos capacidades. Uno, en la captación, almacenamiento y aprovechamiento de la energía que yo estoy obteniendo, y otra, la formación de las propias estructuras que constituyen un organismo, como la síntesis de proteína, que esto nos ayuda a generar estructura para poder consolidar nuestro cuerpo. Ahora, los sistemas energéticos siempre van a transformar a la energía química, y entonces, ¿cuál va a ser nuestro principal combustible corporal? El ATP.
lo que conocemos como adenosine-trifosfato, y bueno, esta es una de las grandes moléculas que nosotros necesitamos para poder subsistir, y aclarando, no es la única. Recuerden que también tenemos moléculas bioequivalentes como el GTP, que es el guanosiltrifosfato. Tiene la misma utilidad, pero tiene efectos miméticos. Jamás van a ser iguales. Ahora, la realización de cualquier actividad física, el organismo siempre va a necesitar energía para sintetizar nuevo material genético, nuevo material celular, transportar sustancias contra los gradientes de concentración, o sea, de mayor concentración a menor concentración gracias a una bomba, por ejemplo, la bomba sodio-potasio ATPasa. El mantenimiento de la temperatura corporal, la realización de trabajos mecánicos, sobre todo la cinética y biomecánica muscular. Nosotros cuando hablamos de biomecánica siempre nos preocupamos por cuánto aceleró, cuánta velocidad tiene, cuántos impactos en newtons generó, cuántos joules son los que requirió para obtener un bioequivalente calórico, y entonces decir, perfecto, entonces yo ya tengo mi estructura metabólica, pero no. Recuerden que siempre necesitamos acciones metabólicas que nosotros podamos contribuir, contabilizar y asimilar para poder desarrollar una eficiente evaluación biomecánica a partir de un trabajo mecánico cinético. En cualquiera de sus vertientes, ya sea para uso deportivo, ya sea para rehabilitar a un paciente o incluso para poder reutilizar o reimplementar alguna órtesis o prótesis por alguna ausencia de miembro superior o de miembro inferior. ¿Cuáles van a ser estos requerimientos de energía? Pues yo necesito saber cuándo voy a necesitar energía, y en estos casos, cuando el mismo cuerpo pide energía, cuando yo realizo actividades físico-vigorosas, de ejercicio intenso, de larga duración, podemos obtener esa energía gracias a la alimentación, y todo eso va a ser a causa de todo el desdoblamiento metabólico que ya expliqué en todas las rutas metabólicas. ¿Cuáles van a ser las únicas dos vías responsables de proveer energía al cuerpo? Tan sencillo como las vías aeróbicas como las vías anaeróbicas. Vía aeróbica, vía con oxígeno, donde tenemos la transformación del piruvato, se fosforila, tenemos el cuerpo de acetil-CoA, se une al oxalacetato y entonces comienza el ciclo de Krebs. Cuando tenemos una asimilación de energía gracias a la vía anaeróbica, cuando tenemos la vía de producción por ácido láctico. Y bueno, nosotros vamos a tener el abastecimiento energético donde, bueno, ¿cuál va a ser mi fuente de energía? Por ejemplo, los fosfatos. Si yo rompo fosfatos, estos los voy a romper gracias a un proceso anaeróbico aláctico, o sea, sin oxígeno y sin la actividad de ácido láctico. Y entonces así es como yo puedo trabajar la fuerza muscular. ¿Cómo yo puedo trabajar la velocidad en el músculo? Activando vías del glucógeno, o sea, haciendo glucólisis. Y va a ser por una vía anaeróbica lacticida, que quiere decir una vía sin oxígeno, pero donde interviene el ácido láctico. Pero si yo lo que quiero generar es resistencia, pues entonces voy a utilizar lípidos, hidratos de carbono, y en algún momento de la ruta metabólica, cuando haya ausencia de estos, utilizar proteínas, y entonces todos estos van a entrar en el proceso de ciclo de Krebs y beta oxidación, y todo esto me va a generar capacidades de resistencia en el músculo. Por eso no es lo mismo que un paciente tolere el cargar 40 libras en una flexoextensión de bíceps a tolerar, por ejemplo, una continua repetición por media hora de esto, versus a que alguien haga media hora de caminadora. Como estamos en un constante intercambio gaseoso, le estamos proporcionando medios aeróbicos para que entonces ahora lo que genere en el músculo es resistencia y no sea realmente la capacidad del tono que aúna a la fuerza y a la velocidad. Y ahora, ¿cuáles son estas transformaciones católicas? Hablando de catabólicas, en función de la fase 1, estas van a estar relacionadas con grandes moléculas que vamos a ingerir, sobre todo los almidones. En la fase 2 va a ocurrir la conversión de nuevos productos menores y que finalmente en la fase 3 van a ser oxidadas para originar dióxido de carbono, agua y energía mediante el ciclo de Krebs, mediante todo este proceso de respiración. Y luego después vamos a tener transformaciones anabólicas,
a nivel atómico, en donde nosotros también vamos a constituir 3 fases. Pero, ¿qué creen? Aquí la síntesis de proteína va a empezar hasta la tercera fase, gracias a la producción de los cetoácidos, ya que en la fase 2 tienen que ser aminados, o sea, se les tiene que agregar un NH2. Y en la fase 1 solamente va a estar reunido como cuerpos de aminoácidos, porque si recuerdan, el conjunto de aminoácidos me hace una cadena polipeptídica gracias a un enlace peptídico. Y bueno, aquí podemos observar tal cual un diagrama en función de las proteínas, el intercambio del desdoble de aminoácidos, hidratos de carbono a glucosa, lípidos, ácidos grasos. Y entonces todos estos convergen al piruvato. Tenemos 2 cuerpos de hidrógeno, una molécula de dióxido de carbono y entonces ese acetil-CoA se ingresa con el oxalacetato. Tenemos ya la transformación del citrato, una subreacción en donde tenemos el cis-aconitato. Después de ahí al isocitrato liberamos CO2 de nuevo, de ahí se transforma a oxoglutarato, volvemos a liberar dióxido de carbono, tenemos el succinil-CoA y luego de este succinil-CoA tenemos ya la transformación hacia el fumarato, al malato y al oxalacetato, y entonces de aquí vamos a obtener todos estos sustratos. 8 hidrógenos, y entonces todos estos 8 hidrógenos van a ser bioequivalentes en la producción de NADH, en donde todas estas reacciones de la flavoproteína, las coenzimas Q, la B, la C, la A1, le van a producir 2 cuerpos de hidrógeno más media molécula de oxígeno más una molécula de agua. Y entonces todas estas van a ser biorepresentantes que tenemos una bioequivalencia similar, que por una vía de la fosforilación oxidativa vamos a producir por una molécula de glucosa 36 moléculas de ATP. Y entonces, ¿dónde ocurre como todo esto orgánicamente? Bueno, lo tenemos tanto en la relevancia del hígado como en el músculo, en donde tenemos el glucógeno, se transforma a glucosa 6-fosfato, pasa a la glucosa, pasa al músculo y entonces en el músculo se procesa como glucólisis, se obtiene el piruvato o se puede obtener lactato y este piruvato pues se transforma en alanina y entonces esta alanina ocurre el proceso de la degradación de proteínas o lo que conocemos como proteólisis y entonces todo esto manda una señalización al hígado y entonces otra vez esta misma alanina entra en el proceso de glucogénesis y entonces entra a la transformación de piruvato y entonces otra vez a glucosa 6-fosfato y se recicla de nuevo el proceso. ¿De dónde voy a obtener la energía? Pues a partir de sustancias de macronutrientes. Y entonces nosotros decimos que si un músculo o grupos musculares necesitan realizar contracciones muy intensas o a mucha velocidad, necesitarán una gran actividad de la ATPasa miocínica para hidrolizar ATP y obtener muchísima energía. Recuerden que para estos procesos metabólicos rápidos se necesita resintetizar el ATP hidrolizado, ya que esa transformación de ATP a ADP más el fosfato libre es la vía de cuantificación para poder nosotros garantizar una efectiva utilización de la glucólisis anaeróbica, que por el contrario, si fuese necesario obtener menor cantidad de energía, puede durar más tiempo, por ejemplo en ejercicios de baja y moderada intensidad. Ahí se va a necesitar hidrolizar menos ATP y entonces se resintetiza fácilmente gracias a la fosforilación oxidativa por el mecanismo del metabólico aeróbico. Y entonces aquí tenemos más o menos esa biotransformación y esa aplicación directa de decir, yo necesito cuántos kilojoules para poder realizar una actividad versus cuánto es lo que me representa el tener un almacén tisular de energía. Y entonces aquí es cuando nosotros podemos dimensionar y entonces el libro de Medicina y Ciencias del Deporte de Parcobo Sandoval, nos dice que aproximadamente en un deportista 65 kilogramos de peso, 9 kilos son de grasa o de triglicéridos, 90 gramos serían de glucógeno hepático, 350 gramos de glucógeno muscular y 30 gramos de glucosa sanguínea y extracelular. Y entonces, 9 kilogramos de grasa me representa 337,000 kilojoules, ¿sale?
que estaría interesante hacer esa biotransformación de kilojoules a calorías y entonces magnificar realmente cuánto me representa en alimentos, por ejemplo. 90 gramos de glucógeno hepático me representa 1500 kilojoules, mientras que 350 gramos de glucógeno muscular me representa 6000 kilojoules. Y esas 30 gramos de glucosa sanguínea y extracelular me representa solamente 320 kilojoules. Si se fijan, nosotros tenemos mayores cantidades de proporción de y obtención de energía gracias a la grasa. Ahora, ¿cómo lo podemos basar en la vida real? ¿Cómo realmente puede ser palpable para nosotros? Cuando el tiempo, por ejemplo, para gastarnos todos estos 337,000 kilojoules obtenidos de 9 kilogramos de grasa, tendría que caminar aproximadamente 10.8 días, casi 11 días, que en minutos de carrera de maratón serían aproximadamente 4,018 minutos. Para yo gastarme el glucógeno hepático, necesitaría aproximadamente 0.05 días caminando, que aproximadamente serían 10 minutos aproximadamente. Palabras más, palabras menos. En minutos de carrera serían 18 minutos. El glucógeno muscular me lo tomaría en un día caminando. La cuarta parte de un día serían 8 horas caminando. Y la glucosa sanguínea extracelular sería aproximadamente 10 minutos. En cuanto a los minutos y carrera de maratón serían 4 minutos. Aquí también tenemos esta tabla sobre la implementación y bueno, poder dimensionar un poco sobre ejercicios leves, moderados o intensos, en donde bueno, tenemos nuestro coeficiente respiratorio, o sea, cuánto oxígeno es el que va a recibir mi cuerpo. Y bueno, tenemos que del punto 80 al punto 85 se considera un ejercicio leve, punto 90 moderado y punto 95 o más un ejercicio intenso, donde bueno, podemos ver las capacidades respiratorias que en un ejercicio leve del 30 al 40% de la capacidad pulmonar, en el moderado del 60 al 70% y en el ejercicio intenso el 90%. Y bueno, podemos ver toda la distribución y la utilización de glucógeno, donde pues bueno, tenemos utilizaciones leve, moderado e intensa. Y pues bueno, en un ejercicio leve tenemos reservas de glucógeno. En el ejercicio moderado pues va a descender esta reserva de glucógeno a partir de los 20-30 minutos de la actividad. Y en el ejercicio intenso va a ser casi nula la reserva del glucógeno. Si se fijan en la depresión, o sea, cuando yo voy a utilizar todo ese glucógeno en el ejercicio leve, no necesito utilizar el glucógeno. Pero en el ejercicio moderado y en el intento ya comienza a haber ese desdoble del glucógeno a glucosa 6-fosfato para que entonces rápidamente se transforme en energía. En el ejercicio leve va a haber poca producción de ácido láctico, en un ejercicio moderado va a haber un aumento y en un ejercicio intenso se dice que va a haber producción de más 5 miliosmoles por litro. Se va a utilizar lípidos en el leve. En un ejercicio moderado casi no se van a utilizar los lípidos y en el ejercicio intenso prácticamente no se van a utilizar los lípidos. Por eso ahí es cuando les comento a mis pacientes, el hecho de que te deshidrates media hora en la caminadora no quiere decir que vas a adelgazar. Y si se fijan, la utilización de glucosa en un ejercicio leve es muy leve. Y en el ejercicio intenso la glucosa prácticamente si es muy intenso va a ir por la vía del ácido láctico y si es un ejercicio intenso leve va a iniciar con la aláctica. Y si se fijan en el ejercicio intenso sí va a haber y en el ejercicio moderado también va a haber utilización de ciertos cuerpos proteicos. Y pues bueno, con esta diapositiva concluimos. En cuanto a la utilización de la energía de los ejercicios estáticos y bueno, ahí el predominio de cómo nosotros podemos administrar y dosificar la actividad física para tener un buen rendimiento con nuestros pacientes, si es aeróbico, si es anaeróbico, en predominio aláctico o aeróbica a predominio aláctica. Y este tipo de tablas nos ayudan a facilitarnos rápidamente para poder administrar protocolos de ejercicio eficientes para nuestros pacientes y entonces no hacer que caigan en una
acidosis o una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque es importante poder conocer incluso todos los trastornos electrofísicos del trastorno ácido-base para poder nosotros decir, ¿sabes qué? Es que mi paciente incluso tiene insuficiencia renal crónica o es nefrópata. O sabes que mi paciente es hipertenso. O sabes que no, es que mi paciente es hipotenso, tiene hipertensión portal, tiene hipotensión o hipertensión pulmonar. Entonces todo esto nos va a dar criterios para que nuestro paciente no caiga en trastornos de ácido base. Y bueno, pues platicarles un poquito de lo que hacemos en Proficio, terapia física y rehabilitación. Como se los comenté, soy licenciada en terapia física y actualmente soy médico en formación, también en la misma Universidad de Guadalajara. Los servicios que ofrecemos en Proficio y terapia física y rehabilitación, ofrecemos todos los cuidados, cuidados paliativos y manejo de dolor en rehabilitación, en unidad de cuidados intensivos intrahospitalarios. Ofrecemos servicios de neurorehabilitación, reumatología, traumatología y ortopedia, y el diseño de cargas biomecánicas en la actividad física. Todo esto diseñado con base a la fisioterapia basada en evidencias. Nosotros es algo de lo que nos diferencia en el mercado aquí en Guadalajara, ya que la mayoría de nuestra práctica común es aplicar protocolos de tratamiento estandarizados, y lo que hacemos en nuestro grupo en Profisioterapia física y rehabilitación es siempre personalizar los protocolos de tratamientos con base a la bibliografía, a la epidemiología y a la estadística publicada en artículos como en el New England Journal of Medicine o en Cochrane o en PubMed, toda la Biblioteca Americana de Medicina, y nos da habilidades y certezas específicas para el abordaje y la atención de nuestros pacientes. Y bueno, ahí tenemos los datos de contacto. Nos encontramos en Lázaro Cárdenas 3049, Colonia Chapalita, en Guadalajara, Jalisco, en México. Ahí vienen los números de contacto, mis correos electrónicos. Estoy a sus órdenes, cualquier duda que tengan y demás. También aquí les dejo mi código QR si lo desean escanear y adquirir todos mis datos. Estoy en confianza. Si gustan, les puedo proporcionar material acerca de esto, sobre cómo dosificar rutinas de ejercicio y demás. Y agradeciendo al equipo de el Instituto Biomecánico que me brindó la oportunidad de compartir en este foro sobre un poco de estos tópicos tan interesantes y que pocas veces nosotros tenemos esta capacidad teórica o intelectual de poder meternos un poco más, pero yo siempre he dicho que esto siempre va a depender de quién te lo enseñe. Y si no tienes esa facilidad o esa didáctica para poder transmitir el conocimiento, por más que yo lea un libro, por más que yo vea un tutorial, va a ser muy complejo. Entonces, los invito a que demos realmente una concientización al momento de diseñar nuestros protocolos de carga, y que realmente nuestros protocolos sean dirigidos con relación a la fisioterapia basada en evidencias. Les agradezco, muchísimas gracias al organizador, al maestro Cristian Zavala, y bueno, a todo el staff y manejo del Instituto de Biomecánica y Ciencias del Movimiento. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nuestro Facebook es Proficio Terapia Física y Rehabilitación. También nos encontramos en Instagram. En Instagram nos pueden buscar como @proficiooficial con doble O. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.